Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos hablando en este segundo video acerca de la vida de este hombre, Jonás, un hombre de Dios. Un segundo video donde estaremos hablando acerca de la vida de este hombre y lo que pasó durante el proceso donde Dios lo llamó para predicar a una ciudad. Lo veíamos el video pasado, una ciudad aguerrida, una ciudad donde eran aficionados a la crueldad, donde estos hombres les gustaba la violencia, adoraban dioses de guerra. Vimos el por qué Jonás pudo desobedecer a Dios, qué fue lo que causó su desobediencia, o más bien una de las causas que pudo haber causado la desobediencia de Jonás. Cómo Jonás fue un hombre que salió de la voluntad de Dios al no obedecer al Señor. Otra razón posible por la que Jonás desobedeció a Dios. Yo no sé si usted ha observado en este trayecto donde hemos hablado acerca de los profetas de Dios. En el Antiguo Testamento Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países. Siempre el método que Dios usó en el Antiguo Testamento fue realmente un método diferente, opuesto al que usó con Jonás en esta ocasión. El pueblo de Israel tenía que servir y adorar a Dios. Era una nación que Dios había escogido y estaba situada geográficamente en la encrucijada del mundo. Recordemos que antes solamente se conocía el viejo continente, lo que es Europa, Asia, y Israel se encontraba en un lugar estratégico de parte de Dios. Tal vez una de las razones por la que Jonás desobedeció a Dios fue esta, porque Dios quiso usar ese lugar para que todos voltearan a ver a Israel. Israel tenía que servir y adorar a Dios como nación. Jonás quería huir a la ciudad de Tarsis, una ciudad que se encontraba en el país de España. Prácticamente estaba hasta el otro extremo de ese mar. Y lo que Dios quería hacer con esta nación que estaba situada geográficamente, prácticamente se encontraban los tres continentes en esa parte del mar, que era Europa, Asia y África. Las naciones de aquel tiempo, si no se desplazaban por agua, muchas de ellas tomaban la ruta que cruzaba las tierras de Israel. Dios eligió a aquel pueblo y colocó en esa encrucijada e hizo que construyeran un templo para adorarle en aquel lugar, para que pudieran dar testimonio de Dios. El testimonio de ellos se dirigía hacia un mundo que estaba observando ese lugar. La invitación que encontramos expresada en uno de los salmos era: venid, subamos a la casa del Señor y adorémosle. Y así en aquella época de apogeo, hermano, el pueblo de Israel dio testimonio de Dios en esa encrucijada del mundo, donde todo mundo podía voltear a ver Israel y el mundo vino hacia ellos. Cuando Jonás estuvo en la barca, hermano, vamos a retroceder un poco. Cuando Jonás estuvo en la barca, vino una tempestad. Sucedió algo donde a veces no podemos explicarnos los propósitos de Dios. Los marineros que estaban en la barca estaban temerosos, estaban espantados por aquella tempestad que estaba azotando la barca. Y le vuelvo a repetir, no podemos a veces explicarnos los propósitos de Dios, pero Él sabe. Tenemos un Dios que sabe lo que hace. Los marineros que estaban en la barca, al ver que arrojara a Jonás en el mar, cuando lo arrojaron de la barca, hermano, la tempestad se calmó. Y esto fue un motivo para que estos hombres ofrecieran sacrificio y votos a Jehová. En Jonás capítulo 1, verso 15 y 16 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar,
y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres, hermanos, es una posibilidad que donde quiera que fueran predicaran del poder de Dios, ese gran poder que Dios tuvo para calmar las aguas que estaban a punto de hundir su barca. Dios se mostró ante ellos como un Dios poderoso. Estos hombres que viajaban en los tres continentes o a través de estos tres continentes, de las costas de estos tres continentes, en cualquier lugar pudieron hablar del poder de Dios. Y ese también fue un propósito de parte de Dios. Nosotros nunca nos esperábamos eso. Tal vez Jonás nunca se esperaba eso, pero estos hombres temieron a Dios, adoraron a Dios, hicieron votos con Dios. Cuando Jonás se encontraba dentro del gran pez, empezó a orar, hermano, en serio, con desesperación y con súplica. En ese lugar, hermano, baboso, donde el alga se enredó en su cabeza de Jonás, él pensó que el Señor lo había desechado, hermano, pero continuó orando y arrepintiéndose de lo que él había hecho. El Señor mandó ese gran pez para que estuviera Jonás en su vientre del pez. Y también mandó a este pez para que vomitara a Jonás en tierra. Jonás, hermano, inmediatamente de que fue expulsado del pez y llegó a tierra firme, ofreció sacrificios al Señor, pagando lo que él había prometido y dijo: la salvación es de Jehová. Esas fueron palabras del profeta Jonás. En Jonás capítulo 2, verso 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. En aquel lugar donde este hombre estaba pereciendo, estaba afligido, donde este hombre estaba arrepentido, donde este hombre clamaba a Dios, él pudo decir que solamente la salvación podía venir de parte de Dios. Dios le volvió a pedir a Jonás, hermano, que fuera a Nínive. Una de las razones, hermano, es que los dones de Dios, el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo dice Romanos capítulo 11, verso 29. Los dones del Señor son irrevocables, hermano. Dios no puede cambiar su mente, pues Él tiene una mente correcta y siempre está en lo correcto. Muchas veces las acciones de Dios hacia los hombres dependen de las actitudes y acciones de los hombres. Cuando los hombres cambian su curso, cuando los hombres se desvían de Dios, cuando los hombres hacen lo contrario a lo que Dios quiere, cuando se salen de la voluntad de Dios, como lo hizo Jonás, Dios cambia sus acciones hacia con los hombres. Pero depende del hombre el que Dios tome otra decisión, que su voluntad cambie. La gran ciudad, Nínive. Esta ciudad se dice que tenía incluida 4 ciudades rodeadas por una gran muralla. Esta formaba un área en forma de diamante. Se encontraba a 3 días de camino de donde estaba Jonás. Jonás capítulo 3, verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás entrando a la ciudad. La gente tenía que saber, la gente tenía que conocer que aquella ciudad estaba a punto de ser destruida. 40 días iban a pasar desde que Jonás empezó a predicar. El mensaje conmovedor de Jonás, hermano, ya se había propagado en toda el área. Durante un día Jonás estuvo predicando, habló acerca de su viaje a Nínive.
Este mensaje de alerta, hermano, había comenzado a hacer efecto. Lo que Jonás había dicho ya estaba causando algo en la gente. El pueblo había empezado a arrepentirse. Y no solamente se arrepintieron, sino que también comenzaron a ayunar. Su mensaje, hermano, el mensaje de Jonás llegó a oídos del rey. Este hombre que no tenía nada que ver con Dios, una ciudad que no tenía nada que ver con Dios, eran asirios, tenían sus propios dioses. Pero Dios mandó a Jonás a aquel lugar. Su mensaje llegó ante el rey. Y este hombre inmediatamente, hermano, ordenó que se vistieran de cilicio, ordenando también un ayuno para todos, hombres y animales. En Jonás capítulo 3, versos 5 al 8, la palabra del Señor dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Un mensaje conmovedor de parte del rey, un mensaje, una orden que todos los hombres tenían que seguir. Aunque ya los hombres ya estaban haciendo algo, los hombres ya estaban arrepintiendo y los hombres ya estaban ayunando, pero ahora por un decreto real, todo mundo tenía que hacerlo, desde el más grande hasta el más pequeño. Tenían que vestirse de cilicio. El cilicio era una ropa rasposa, una manta rasposa, para que sintiera la incomodidad en el cuerpo, dolor tal vez en el cuerpo. Todos tenían que vestirse así. Y también todos, desde el más grande hasta el más pequeño, y todos los animales, no iban a comer alimento, no iban a comer alimento y no iban a beber agua. Este fue el decreto del rey. Parece que los asirios sabían, hermano, que el Dios de Israel era paciente, clemente y misericordioso con todos aquellos que se arrepienten. El mensaje de Jonás era que ellos se arrepintieran de su mal camino, porque Nínive iba a ser destruida. Ellos pudieron entender y comprender que estaban haciendo mal, que esto no agradaba a Dios. Aunque no eran parte del pueblo escogido, era un pueblo al que Dios quería llamarle la atención por su maldad, que había llegado delante del Señor. Dios quería que este pueblo caminara en rectitud. Sabían estos hombres que Dios es un Dios de misericordia, que con todos aquellos que se arrepienten de su mal camino, Dios tiene consideración de ellos. Estos hombres se arrepintieron del mal que hacían y proclamaron ayuno nacional para todos. Nuestro misericordioso Dios, hermano, al ver todo esto, retiró su juicio de Nínive. Dios no puede arrepentirse como los hombres lo hacen, pero sus acciones frecuentemente dependen de las acciones de los hombres. Jonás había llegado a Nínive para escapar del castigo de Dios sobre su persona, pero no llegaba con un espíritu verdaderamente misionero. Podemos ver que si en realidad Jonás obedeció a Dios, pero tal vez su misión solamente era dar el mensaje como profeta, y tal vez Jonás pensó que su misión terminaba ahí, aunque su misión tenía que seguir alentando a aquel pueblo a arrepentirse y ahora guiarlos al camino de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Es porque Jonás deseó profundamente la destrucción de la ciudad.
Él deseaba que Nínive fuera destruida. Nínive tal vez había sido un amargo enemigo del pueblo de Israel. Ahora Jonás buscaba justificar su rebeldía frente al llamado de Dios en base a que sabía que Dios era misericordioso y retiraba el castigo cuando el pueblo se arrepentía. Él esperaba, hermano, tal vez con ansiedad. Él se puso a acampar, hermano, hacia el oriente de la ciudad, debajo de una enramada. Él hizo una enramada para sentarse abajo de esa enramada y esperar al juicio de Dios. Dios le dijo a Jonás que si él hacía bien por enojarse tanto. Este hombre, hermano, tal vez fue un profeta de Dios, llevó el mensaje de Dios, experimentó eh, aflicción, pero puedo ver que el temperamento de Jonás, su enojo era muy grande. Este hombre se enojó tanto, porque dice que entonces Dios demostró su misericordia a Jonás, haciendo que creciera una calabacera rápidamente para hacerle sombra sobre su cabeza. Dios luego demostró a Jonás el significado de perder la misericordia de Dios al permitir que un gusano secara la calabacera. El viento y el sol de nuevo azotaban la cabeza de Jonás, y se sintió tan miserable que este hombre deseaba morir. Versículos 6 y 8 dice la palabra del Señor, de ahí de Jonás capítulo 4, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Jonás se alegró por una calabacera que creció durante una noche. Ahora él tenía una sombra que lo iba a proteger. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, dice la palabra del Señor, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios, hermano, inmediatamente pudo ver el egoísmo al desear que Jonás deseaba, hermano, después de que estaba muy cómodo debajo de la calabacera, mostró su egoísmo al desear su propio bien o su propio mal. Llegó al grado de decir que la muerte era mejor para él que la vida. Las iniquidades de los gobernantes, de los guerreros, de aquellos hombres, hermano, Dios los perdonó. Y eso fue algo que a Jonás no le gustó. A Jonás no le gustó esto que Dios estaba haciendo. Veamos el versículo 9 al 11. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer en este proceso de desobediencia y depresión? Creo que las palabras de el libro de los Hebreos 12 nos pueden ayudar. En el versículo 3 leemos, considerad pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. El que desmaya, hermano, en un sentido literal pierde el sentido, cae al suelo, no puede seguir andando. Las palabras de caimiento del ánimo y desmayar nos sugieren, hermano, un estado depresivo. En
En este capítulo de los Hebreos nos da la solución en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si Dios, hermanos, tiene en sus manos perdonar a alguien, por muy malo que haya sido con usted, por muy malo que haya sido conmigo, si a Dios le ha placido perdonarle, Dios nos perdona. Nosotros no podemos desviar nuestra mirada. Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si Dios le da a alguien algo, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si Dios bendice a alguien, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Regocijarnos con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Pero lo que Dios haga con otra persona, incluso puede ser con sus enemigos, si Dios tiene compasión y tiene misericordia de ellos, nosotros solamente tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Señor. Después, hermano, de un estado de depresión de Jonás, hermano, Dios le llama la atención fuertemente. Tú no hiciste nada por la calabacera, tú no hiciste para que ella creciera y tú no hiciste nada para que ésta pereciera. Prácticamente el Señor le estaba diciendo, tú solamente trajiste el mensaje que yo te mandé a dar, pero este pueblo yo lo hice, yo lo formé. Si el pueblo perece, para ti te debe de dar igual. Si el pueblo yo lo perdono, para ti también te debe de dar igual. Prácticamente el Señor era el dueño de todo, hermano, porque Dios tiene cuidado de las personas, Dios tiene cuidado de las plantas, Dios tiene cuidado de los animales. El Señor quiere, hermano, levantar nuestra mirada y que nosotros pongamos siempre nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Tenemos un Dios con atributos, hermano, y ese Dios, sus atributos resaltan, hermano, en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. Es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios que tiene control en las fuerzas naturales y en los seres vivientes de la naturaleza. Así que, amados hermanos, todo está en las manos de Dios. Nosotros solamente somos encargados de llevar el mensaje. Quien sea salvo, quien se arrepienta, demos gracias a Dios por ellos. Quien se vaya, hermano, quien no quiera nada con Dios, bueno, nosotros no podemos desviar nuestra mirada de Jesús. Y Dios dará su pago a cada quien. Nosotros tenemos que llegar, hermano, un día delante del Señor, sin desviar nuestra mirada, poniendo nuestros ojos siempre en ese autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. En Él comenzó nuestra fe, porque por Él hemos creído. Por ese sacrificio, hermano, nosotros somos salvos. Y ahora, en este día, hermano, estamos esperando que un día nuestra fe, en eso que hemos creído, Él venga y la consuma, hermano. Es el consumador de nuestra fe cuando algún día escuchemos la trompeta y venga a recoger a su pueblo. Este es el libro acerca de la vida de Jonás, hermano, un hombre que buscó de Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios, que huyó de la voz de Dios. Vimos las circunstancias, vimos el por qué pudo haberlo hecho, pero también podemos ver, hermano, que Dios, en su infinita misericordia, tuvo compasión de un pueblo que se arrepintió, un pueblo, hermano, que ayunó y que puso su mirada en el Señor, aún no siendo un pueblo israelita, pues ellos eran asirios. También pusieron la mirada en el Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en un siguiente video hablando acerca de otro profeta grande de Dios. Que el Señor nos los bendiga.